Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Les doy la bienvenida a esta jornada conmemorativa del nacimiento del cinematógrafo que organiza la Universidad de Huelva en el marco de su plan anual de divulgación científica que se desarrolla dentro de un proyecto que financia la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT. Esta jornada se enmarca concretamente en una de las acciones de este plan que busca acercar la ciencia a la sociedad de Huelva, aprovechando la celebración de efemérides de gran relevancia para la provincia, como sin duda ha sido la celebración en el año 2020 de los 125 años de la creación del cinematógrafo. Quiero agradecer a la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de la Universidad de Huelva, en mi nombre y en el de mi compañero, el profesor Francisco Contreras Pérez. Ambos somos profesores de la Facultad de Humanidades de esta universidad. Quiero agradecer, como digo, la invitación que nos han realizado para poder participar en este conjunto de actividades de divulgación científica y la cobertura que nos han prestado para poder llevar a cabo la presente jornada. Una jornada que ha tenido que adaptarse en su planteamiento original, dadas las limitaciones impuestas por la actual situación de emergencia sanitaria. Bien, sobre la clara vinculación de Huelva y su relevante aportación a este lenguaje artístico, medio de masas, industria y artefacto tecnológico, elemento fundamental en definitiva de la cultura contemporánea como es el cine, solamente tenemos que recordar la figura del director y productor de cine Francisco Elías, nacido en Huelva el 26 de junio de 1890 y creador en 1928 de la primera película sonora del cine español, El misterio de la Puerta del Sol. Y también, como otro elemento singular y relevante, pues no podemos olvidar mencionar el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, plataforma y referente en España del cine iberoamericano desde su creación en 1974 hasta la actualidad. Como decíamos anteriormente, el 20 de marzo de 2020 se cumplían 125 años del nacimiento del cinematógrafo, con la exhibición en París de la película realizada por los hermanos Lumière, La salida de los obreros de la fábrica Lumière. Dicha presentación se producía en el marco de una conferencia organizada en la Sociedad de Fomento de la Industria Nacional y se trataba de un corto mudo de 46 segundos que recogía la salida de los trabajadores de la fábrica de los hermanos La que tenían en Lyon, en la ciudad de Lyon. Ello supuso el punto de arranque de uno de los fenómenos industriales y culturales más relevantes de la sociedad contemporánea, con una pretensión inicialmente documentalista y de entretenimiento y un marcado interés por la presentación del mundo obrero que llega a nuestros días, como podemos ver a lo largo de esta sesión. El conjunto de actividades que hemos preparado para conmemorar esta efeméride parten del indudable valor que tiene el cine como documento, como fuente de primer orden en los estudios sobre las sociedades del pasado y del presente, y el modo en que, en función de ello, el cine nos habla sobre nosotros mismos. Y de ahí el título que hemos dado a la actividad. El cine es una gran pantalla o una gran ventana que nos confronta o nos permite asomarnos a través de sus relatos, a través de sus historias, a lo que han sido las sociedades en el pasado, a cómo somos en el presente y cómo concebimos el futuro en función de las cuestiones y los desafíos que hoy tiene planteados la humanidad. Hoy en día, desde la disciplina histórica, tanto en lo que se refiere a la faceta de la investigación como a la docencia o a la divulgación, no cabe ninguna duda sobre la posibilidad de hacer una historia desde o a través de la imagen, recurriendo a la fotografía y al cine, que son, por otra parte, elementos fundamentales de la cultura contemporánea. Esta corriente renovadora de la historia de los últimos 40 años se basa en la consideración de la imagen como documento histórico, al margen de su mayor o menor intencionalidad
y rigor en el reflejo de la realidad. Asume también esta corriente la dimensión de la imagen como agente activo en el tiempo, como elemento fijador y transmisor de la memoria, tanto en lo que registra la imagen como en lo que oculta, y también como fuente primordial de recuperación para el historiador. Las dos intervenciones que tendremos a continuación en esta jornada desarrollarán distintos aspectos de este tipo de acercamiento a este lenguaje fundamental de la cultura contemporánea como es el cine. Quiero agradecer a los dos ponentes que intervienen en esta jornada su disponibilidad para participar en ella y para compartir con todos nosotros sus visiones particulares de este lenguaje artístico y medio de masas, como es el cine, como resultado de sus aproximaciones e investigaciones sobre el tema. En primer lugar, contamos con Francisco Contreras Pérez, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y profesor contratado doctor del área de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva. Es miembro investigador activo del Grupo de Investigación El Aprendizaje de la Democracia, también de la Universidad de Huelva, y del Centro de Investigación COIDESO. Sus publicaciones y sus líneas de investigación se desenvuelven en el estudio del origen de las migraciones contemporáneas desde una perspectiva comparada, también la historia de la empresa en la España del siglo XX y la historia cultural de la corrupción. Respecto a esta última línea, aborda las fuentes visuales como documento histórico, además de recurso didáctico y elementos de interpretación patrimonial, en el marco de las corrientes de la historia pública y digital que podemos consultar en una página web que mantiene y que lleva por título Visto y no visto. Entre sus obras más relevantes podríamos mencionar sus diversos trabajos sobre la emigración andaluza a América en época contemporánea, sus trabajos recientes también sobre Demetrio Carceller o sobre la representación de la corrupción en el cine durante el franquismo. Todos ellos publicados en revistas o editoriales con altos estándares de calidad. En su conferencia nos introducirá en el cine como documento histórico a través de un análisis contextual de la película El gato pardo de Luciano Visconti de 1963. A continuación intervendrá el profesor Gonzalo Butrón Prida, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, aunque anteriormente fue profesor de la Universidad de Huelva. Así que es para nosotros un placer poder reencontrarnos con él en el marco de esta actividad organizada por la que fue su casa durante unos años especiales para todos, en los que dimos juntos nuestros primeros pasos como profesores y como investigadores. Sus investigaciones han girado principalmente en torno a la crisis del antiguo régimen en los años finales del reinado de Fernando VII, prestando especial atención a su implicación internacional en el contexto de Trafalgar, la Guerra de la Independencia, la repercusión europea de la Constitución de 1812 y la ocupación francesa de 1823 a 1828. También ha trabajado en la relación cine e historia y entre sus publicaciones más relevantes podemos mencionar monografías como La intervención francesa y la crisis del absolutismo en Cádiz, Los sitios y la guerra de la independencia, la lucha de las ciudades, o Cádiz, escuela política, hombres e ideas más allá de 1814, además de numerosos estudios en revistas y obras colectivas de editoriales de prestigio. En su intervención nos asomaremos a las condiciones de vida y trabajo en la Europa industrial a través del film Dines, una película belga rodada en 1992. Sin más, damos paso a las distintas intervenciones. Cuando terminemos podemos abrir un turno de palabra por si alguno de los presentes quisiera hacer alguna pregunta o alguna reflexión al hilo de lo que las intervenciones nos sugieran. Así que, sin más, podemos comenzar con la primera intervención. Muchas gracias.
Gracias. Y gracias a todos. Gracias por la organización de este evento, por invitarme al mismo. Y gracias a todos por venir a estas horas y este día, que merece un doble premio. Bueno, yo voy a tratar, no quiero hacerlo pesado y cargar de mucha información el tema, teniendo en cuenta las circunstancias, pero he querido darle una visión más pedagógica o didáctica a la relación de historia y cine. Y bueno, voy a compartir la pantalla, la presentación, a ver si, bueno, esta es la presentación. Entonces, voy a tratar de ver el cine como documento histórico, teniendo en cuenta que soy historiador, y desde esa perspectiva me interesa, aparte de como aficionado, me interesa como documento histórico. O como para el historiador o para incluso para otra disciplina, ¿no? Como no sé si habrá alumno también de gestión cultural por aquí que puede interesarle el tema del uso del cine para sus quehaceres profesionales. Bueno, entonces, desde este punto de vista, no desde el cine visto por gente del mundo del cine, de la historia interna del cine, sino visto desde los usos que el historiador puede tener el cine sin duda es un documento histórico. Y bueno, no me refiero solamente a que se puede utilizar para la clase de historia, de eso vamos a hablar, también como fuente histórica, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cine, creo que el análisis que mejor se adapta a esta doble faceta del cine, tanto como el uso didáctico del cine, seguramente en él va a profundizar mi compañero Gonzalo, como el cine como fuente histórica, son dos propiedades, dos naturalezas del cine que nos puede servir al historiador, ¿no? Entonces, quiero partir de una idea muy básica solamente. De hecho, voy a intentar ser escueto y dejar algunas ideas claras con una o dos, sería suficiente que me tuviera ahí. Una primera idea, un par de ideas de partida son estas. El cine es arte, sí, pero también, y quizá antes que arte, es industria. Esto hay que tenerlo claro. El cine es industria. El cine, aparte de haberse convertido en un arte, nació como una industria del ocio, nació en barraca de feria. Los primeros cinematógrafos se exhibían en la feria de pueblo. No para ver grandes obras del cine, sino para ver esa tecnología, esa innovación que llamaba la atención. Y el cine atraía masas de todo tipo, interclasistas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que lo que quiere un director de película habitualmente, no digo que esto sea siempre así, es que la gente vaya a verla. Y para eso utiliza una serie de recursos. Recursos técnicos, recursos de lenguaje cinematográfico en definitiva, porque el cine nació y sigue siendo un ocio para las masas, ocio de masa, y es parte de la cultura de masas. El objetivo es atraer espectadores. Y recurrir, cuando es un cine de historia, por ejemplo, el que yo he traído es El Gato Pardo, que es una temática histórica, pero podría ser de otra temática, podría ser ciencia ficción, da igual, es lo mismo. El cine va dirigido a captar espectadores y buscar en la historia inspiración, o es para inspiración para buscar elementos que atraigan a ese espectador. Todo en cada película, cada segundo de cada película es ficción.
aunque esté muy bien reproducida la historia. No es historia, es ficción. Todo está ahí porque tiene algún sentido. Eso por una parte. Y todo cine, en ese sentido, es ficción. Todo. Todo es mentira, si llamamos a la ficción mentira. La ficción histórica, como he dicho, como vamos a hablar aquí, es decir, cine que recurre al pasado para hablar de un tema, ¿no? Pero también el cine documental o el cine de ciencia ficción, todo es mentira. Desgraciadamente es así, o afortunadamente. Más bien creo que esto es segundo. Cualquier cineasta dice todo, cada segundo, cada milésima segundo de ese metraje está ahí por algún sentido cinematográfico, no para reconstruir mejor la historia, sino para atraer la atención del espectador. No olvidemos que el cine lo que pretende, como una novela, es atraer la lectura o atraer el espectador, ¿no? El primer imperativo, para resumirlo, del cine no es la veracidad, como sería el imperativo de un historiador, ¿no? Sino el primer imperativo es la verosimilitud. La verosimilitud es un recurso, como puedes, del cineasta, para hacer parecer verosímil. ¿Para qué? Para atraer la atención. Para que el espectador se meta en la historia. Entonces, hay cineastas que cuidan enormemente los detalles y tal para hacerlo más verosímil. No pretende hacer historia como tal, sino otra cosa que el cineasta finalmente se convierta en un competidor del historiador, que ya veremos, sino que pretende parecer historia. Entonces ellos buscan la verosimilitud, no la veracidad. Se supone que la veracidad es el objetivo de toda investigación histórica, del historiador, ¿no? A diferencia del cineasta, que aunque haga de historiador a veces, lo que persigue es la verosimilitud, la apariencia de veracidad, con un objetivo que es básico, que es atraer la atención del espectador, que el espectador se meta en su historia. Y para eso puede recurrir a hechos históricos, que puede documentarlo, se puede interesar por ello, pero cuando no le sirven, lo descarta. Cuando le sirven, lo coge. Verosimilitud. Porque he dicho que el director de cine trabaja como un historiador cuando hace ficción histórica, por ejemplo. Vamos a ver, la película El gato pardo la he elegido porque es una película, para que veáis bien lo que quiero decir, ¿no? Porque, bueno, la película El gato pardo es una ficción histórica y el historiador ahí, Visconti, cuando nos habla de el contexto que es la unificación italiana en 1860, Visconti realiza la película en 1863, la saca y se remonta a 100 años atrás, ¿no? Porque el director de cine funciona como historiador, al menos para la masa. Nuestra visión del pasado en la sociedad contemporánea en gran medida está determinada, como decía Ferró, por las películas que hemos visto, las películas históricas que hemos visto. Ahí tenemos, o podemos tener una visión fílmica, hay una visión fílmica de la historia. Aparte de la que da el profesor de historia en el instituto, hay otro profesor de historia, que es el director de cine. Los directores de cine que recurren a la historia también dan una visión incluso más atractiva, más penetrante, que es la que da el manual o el que da el profesor, ¿no? Hay una visión fílmica de la historia, decía Ferro, ¿no? Porque el cine es un competidor de la historia, del historiador, ¿no? Ya decía Griffith, el director norteamericano, uno de los fundadores del cine norteamericano, el autor, el realizador de películas que dieron lugar a la industria del cine, ¿no? El nacimiento de una nación, por ejemplo, ¿no? Griffith decía, hablando de esto de la capacidad de enseñar historia del cine, ¿no? Dice, llegará un momento en el que a los niños en las escuelas se le enseñe prácticamente todo a través de las películas. Nunca más se verán obligados a leer libros de historia. No sé, tendría algún tipo
de frustración con los libros de historia, que él preveía, en definitiva, que las películas iban a sustituir a la clase de historia o a los manuales de historia. Incluso el inventor Thomas Edison, poco después vino a incidir en lo mismo, ¿no? Creo que las películas están destinadas a revolucionar nuestro sistema educativo y en pocos años más sustituirán en gran medida, si no totalmente, la utilización de los libros de esto. Fue un poco más mensurado, dejaría algún libro, pero todos ellos piensan que esta nueva cultura, la cultura visual, audiovisual, va a desplazar a la cultura lectora, a la cultura textual. Estos pronósticos siempre se ocurren cíclicamente, ¿no? Cuando decimos la prensa digital van a sustituir a la prensa en papel, ¿no? Bueno, pues es posible que lo sustituya, lo que hace es cambiar el tipo de forma de leer, el soporte en el que se lee, pero llevamos ya más de 100 años de cine y la cultura lectora, aunque se ha podido ver resentida, no ha desaparecido. La cultura del libro no ha desaparecido, ¿no? Pero ya ellos hablaban de la capacidad, los dos coincidían, en definitiva, con estas expresiones, decir la capacidad didáctica que tiene el cine, con fines didácticos para los niños, sustituía el manual de historia. Pero hacían omisión de una cosa, lo que aparece en la película no es historia, es apariencia de historia, volvemos a la verosimilitud, ¿no? Incluso, más recientemente, en los años 80, Marc Ferror ya se preguntaba si existía una visión fílmica de la historia, si después de tantos años de cine, el cine ha transmitido más la visión de la historia que los propios manuales o los propios profesores o los propios investigadores e historiadores, ¿no? Venía a decir, la cuestión que queremos plantear es si el cine y también la televisión, ¿no?, modifican o no nuestra visión de la historia, sin olvidar, por supuesto, que el objeto de la historia no es solamente conocer los fenómenos pasados, sino también estudiar los vínculos que unen al pasado con el presente, la búsqueda de continuidad y ruptura. Es indudable que la importancia de esta cuestión se ha incrementado en la última década. En las sociedades occidentales, la gente cada vez pasa más tiempo viendo televisión, que se está convirtiendo en una especie de escuela paralela. Estos pronósticos siempre tremendistas de que va a aparecer la vieja cultura y todo esto, ¿no? Pero tienes razón, nuestra cultura actual es una cultura visual. Bueno, ya empieza a ser visual, ya empieza lo visual a ser importante, determinante desde los años 20, del mismo origen del cine, lo decía Griffith, ¿no? El mismo origen del cine. El siglo XX es la cultura de masa y el cine frente a la cultura lectora iba dirigido al conjunto de la población. Supieran o no supieran leer, en las primeras salas de cine, que eran antiguos teatros reconvertidos ante una pantalla que se improvisaba, había gente de todas las clases, ¿no? Eran salas interclasistas, no como la ópera, que iba dirigida a un público selecto en el siglo XIX. El cine tiene la capacidad de atraer a públicos muy diversos, ¿no? Y todos, nuestra visión del pasado, si vemos películas de historia, puede verse determinada por esa visión que nos da el realizador, el director. El director, en definitiva, no quiere hacer de historiador, salvo quizá Kubrick, pero lo que quiere es atraer público. Lo que busca en el pasado son recursos para conseguir ese objetivo, ¿no? Y la historia se ha convertido en una fuente, en un filón para muchos directores, ¿no? Algunos, todos o casi todos, alguna vez en su vida han recurrido a la historia más o menos lejana, más o menos pasada, para inspirarse, para buscar esos recursos que le permitan que su película sea cuanto más vista mejor. Burke, más recientemente, en el 2005, en Visto y no visto, que analiza
la cultura de la imagen como fuente para la historia, decía: convendría hablar del realizador cinematográfico como historiador. Son historiadores paralelos frente a los historiadores oficiales que estamos en la universidad y tal. Hay historiadores populares, hay historiadores que llegan más gente que nosotros, que no solamente llega a los futuros alumnos de historia o a los historiadores que leen revistas o monografías históricas, sino que llega a toda la sociedad. La capacidad que tiene una película de hacer que el pasado parezca estar presente y de evocar el espíritu de tiempos pretéritos es bastante evidente. Y dirán, incluso mayor que cualquier libro de historia. Otro punto, otro aspecto, es el cine como fuente para el historiador. Me he visto porque el cine tiene una capacidad de atracción, de fijación de la visión de la historia. Esto que hemos visto ahora, por eso usamos, o se ha usado durante mucho tiempo, el primer uso del cine por parte de los historiadores, el cine en el aula, ¿no? El valor didáctico de la imagen. Entonces, para ambientar determinados ciclos históricos, etcétera, ¿no? Es lo que más conocido por parte de todos los que han pasado, por ejemplo, por el sistema educativo, ¿no? Si algún profesor ha puesto una película es para reforzar los objetivos de aprendizaje que tenía determinados temas relacionados, para los que se buscan películas que coincidan con esa temática. Pero también el cine es para el historiador, es una fuente, y está la parte más actual, menos conocida para el gran público. El historiador no solamente vive de fuentes textuales, también puede y debe usar las fuentes no textuales, tanto. Pero, claro, los primeros historiadores que hicieron esto fueron los historiadores del arte, ¿no? Que se fijaron en los cuadros, ¿no? La imagen como fuente para la historia. Aunque el típico estudio de historia del arte se limita en gran medida a un estudio formalista, pero también hay historiadores del arte, como la profesora Díaz Zamorano, que enfocan el estudio del arte desde un punto de vista más social, de la historia social, desde un punto de vista más sociológico, ¿no? El arte o la producción o el producto artístico en su contexto social, ¿no? En ese sentido, el cine también, como otro producto cultural, puede ser una fuente para la historia para conocer un momento determinado. No hay un dilema. Es un falso dilema del viejo historiador que decía: el documento textual es objetivo, el documento no textual o visual es subjetividad, objetividad frente a subjetividad. No hay, ese dilema es un falso dilema. Lucien Febvre, en Combate por la Historia, decía ya en 1952, y Lucien Febvre era pertenecía el origen de la escuela de anales y todo, ¿no? Decía: hay que utilizar los textos, sin duda, es decir, lo que está en los archivos, pero todos los textos, no solo los documentos de archivos, a favor de los cuales se ha creado un privilegio por parte del historiador. Los historiadores nos hemos pasado la vida en archivos, ¿no? Pero también un poema, un cuadro, un drama, no hablaba del cine, pero ya hablaba de otros textos, ¿no? Que no fueran los clásicos de archivo. También un poema, un cuadro, un drama, la novela, son para nosotros, para los historiadores, documentos, testimonios. Está claro que hay que usar los textos, pero no solamente los textos. Por eso, en la actualidad distinguimos entre fuentes textuales, y estos efectos de esta conferencia, más todavía, frente fuentes textuales y fuentes no textuales. En los archivos ya empiezan a abrirse secciones de fuentes no textuales. Por ejemplo, fotografía. Cada vez más se van catalogando esos fondos fotográficos que empieza a ver los archivos, el propio Archivo Provincial de Huelva, ¿no? Empezaron. Esto es siempre, pero es cierto que esos fondos fotográficos son como de segundo nivel, como de segunda importancia todavía, ¿no?
Y también hay que tener en cuenta que en este cambio de posición, de enfoque sobre el papel del cine como fuente histórica, ha tenido mucho que ver la evolución de la historia como disciplina en las últimas 2 décadas, ¿no? Perdón, en las últimas 3 décadas, ¿no? Desde la eclosión de la historia postestructural, lo que conocemos por historia postestructural, conocéis, os sonará Foucault y todo eso, ¿no? En este sentido, desde este enfoque, el lenguaje cinematográfico, el discurso, para entendernos, el relato, como se dice hoy en día en política, el relato cinematográfico, el lenguaje cinematográfico, competirá, en fabricar la realidad. Como decía Ferró, los historiadores están construyendo una historia, por otra parte los directores también están construyendo su propia historia, ¿no? Con más éxito de público, además. Todo cine es historia contemporánea, porque el cine es una innovación contemporánea. Es una innovación contemporánea como estamos celebrando de finales del siglo XIX, los últimos años del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Decía en 1983 Jackson, en El historiador y el cine, decía, es imposible comprender la sociedad contemporánea sin referirse a los filmes, a las películas que se han venido realizando desde hace 70 años. El cine, y no debemos cansarnos de repetirlo, es una parte integrante del mundo moderno. Aquel que se niega a reconocerle un lugar y su sentido en la vida de la humanidad privará a la historia de una de sus dimensiones y se arriesgará a malinterpretar por completo los sentimientos, los actos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. El cine ya forma parte de nuestro consumo cultural, de nuestro escenario, de nuestro ambiente cultural, que somos en parte cine y la sociedad contemporánea no se entiende completamente sin el cine. Ya sea el cine que sea, ¿eh? No hace falta que sea cine histórico, evidentemente. Sea el cine que sea, igual que la novela o la literatura, ¿no? Es fuente para los filólogos, ¿no? Burke, en Visto y no visto, una obra que ha tenido un gran éxito entre los historiadores, ¿no? Viene a decir, en otras palabras, el testimonio está hablando del cine, también lo hace de la fotografía, el testimonio visual muestra ciertos aspectos del pasado a los que otros tipos de fuentes no llegan. Nos hablan de la atmósfera intelectual de la época en que se realizó esa película, de lo que interesaba a los hombres y mujeres de la época en que salió esa película, independientemente de qué trate la película, si es histórica o documental o ciencia ficción, nos hablan de esa época en que sale, por ejemplo, El gato pardo salió en 1963, aunque El gato pardo hable de 1800, la temática, el ambiente es 1860, un siglo antes, realmente El gato pardo nos habla tanto del siglo XIX como del siglo XX. Y ahora veremos un poco esto. ¿Por qué? Pues Pierre Solin, en Sociología del Cine, en 1985 venía a decir: a veces las películas nos hablan tanto de la sociedad que las ha realizado como del hecho histórico que intenta evocar. Es interesante. No solamente el cine histórico, por ejemplo, el que vamos a ver, la película que vamos a analizar brevemente, nos habla de la Italia de 1860, pero también nos habla de la Italia en que salió esa película. ¿Cómo puede ser eso, no? Pues eso es lo que nos interesa a los historiadores, lo que nos debe interesar, aparte del uso del cine, el uso didáctico del cine. ¿Por qué? ¿Cómo se come todo esto? Bueno, para entenderlo, utilizo una expresión que no es mía, es de Vargas Llosa, cuando presentaba las grandes novelas del siglo XX, cuando se le encargó una selección de grandes novelas del siglo XX, hizo un estudio, una introducción de la novelística, el papel de la novela, el papel de la ficción. La novela es ficción, ¿no? Igual que el cine es ficción, ¿no? Dice, porque en toda
Es decir, la novela es mentira, evidentemente todo lo que hay es mentira, está dirigido a un objetivo, a conseguir también la verosimilitud de la trama, a captar al lector, igual que el cine a captar al espectador. Pero detrás de la historia que cuenta, ya incluso aunque fuera una historia, aunque fuera una trama o una temática inspirada en el pasado, en una civilización del pasado, en una época pasada, dice, en toda película hay una verdad, es lo que la verdad de las mentiras. Es decir, en toda ficción hay una verdad, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, la ficción histórica, que parece que se remite a una realidad tal, más que la ciencia ficción, las dos son ficciones. La ficción histórica no es más exacta que la ciencia ficción, pero las dos, o las dos son mentiras, las dos son ficciones, son el mismo elemento de ficción y de creación, pero las dos, y no solamente la ficción histórica, también pongo la ciencia ficción. Y pongo la ciencia ficción, podría poner cualquier género cinematográfico, puesto por buscar el contraste, ¿no? Para llamar vuestra atención, ¿no? La ciencia ficción, hombre, eso no es historia, eso es el futuro. Sí, es el futuro imaginado, tal como lo imaginaba alguien en 1950 o 1960. Porque todas nos hablan de la sociedad en la que nacieron. Tanto la ciencia histórica como la ficción histórica como la ciencia ficción son fuentes para el historiador. Evidentemente no son fuentes para conocer el futuro, porque son invenciones, sino para conocer cómo se ve el futuro o cómo los hombres y mujeres veían el futuro en determinado momento del siglo XX o del siglo XXI, ¿no? Tanto 2001, Odisea en el espacio, como Avatar, nos están hablando del futuro, ¿vale? El futuro en su momento. 2001 pensaba que el futuro sería en el 2001, evidentemente. Viendo una proyección en el futuro, pero lo que nos está hablando es de cómo se ve el futuro, qué es lo que preocupa del futuro, qué es lo que preocupa de la tecnología, cómo si las máquinas se van a rebelar contra los humanos, o va a haber especies con las que vamos a contactar en el futuro, que va a ser del planeta, en una situación postnuclear, estamos en Guerra Fría y todo esto, ¿no? O si las máquinas que estamos inventando se rebelan, ¿no? Será el principio del fin. En cualquier caso, nos están hablando de cómo el hombre, de los temores, de los miedos, de las esperanzas que hombres y mujeres tienen en determinado momento hacia el futuro, hacia lo que va a venir, como también de lo que se entendía que fue el pasado. Esta distinción nos lleva a una cosa, esta distinción entre en la novela histórica el tiempo que he evocado y el tiempo de realización de la película es la base de lo que llamamos el análisis contextual. El análisis contextual distingue entre el contenido aparente, que es el tiempo evocado. Imaginemos, por ejemplo, en el caso del Gattopardo, que habla de la unificación italiana, ese enfoque en la Italia de mediados del siglo XIX, ahí el historiador está haciendo el director está haciendo de historiador, nos está enseñando cómo vestía la gente, cómo hablaba la gente, supuestamente, evidentemente, todo es una pura invención. Hay historiadores que incluso prestan atención a que la gente hable de determinada manera como, bueno, entramos ya en el preciosismo. Pero incluso hay gente, no en este caso, o historiadores que cuidan mucho la forma de vestir, ¿no? O toda la escenografía, ¿no? Como es el caso de Visconti, de esta película, o como era el caso también de Stanley Kubrick. Todo con un fin. No se trata de revelar el pasado, sino de darle verosimilitud. Ese es el contenido aparente, el tiempo al que nos referimos, la película en el que transcurre la trama de la película. Pero hay otro contenido,
que también interesa y en el que estoy insistiendo, ¿no? El contenido latente, que es el tiempo, como la película, aunque nos hable del pasado, de tiempos pasados, nos está hablando del presente, de su presente, del momento en que sale la película. Es el tiempo de realización, el contenido latente. En ese sentido, el cine es cuando se convierte en fuente para hablarnos de una época, no siempre va a ser del siglo XX para acá, un producto cultural de un momento, tanto por su estilo, por su género, por lo que dice, ¿no? Decíamos, por ejemplo, se puede hacer una historia de la Guerra Fría o de Estados Unidos a través de las películas de ciencia ficción. Y no solamente de Estados Unidos, del mundo occidental, a través de las preocupaciones que revelan que hay detrás de cómo se ficciona el futuro en las películas de ciencia ficción. Por lo tanto, en un análisis contextual, básicamente contenía 3 apartados, ¿no? Bueno, la ficha técnico-artística, ¿vale? Que son todos análisis, el contenido aparente, sería como, y el contenido latente. Bueno, la ficha técnico-artística, tenéis ahora con Internet, tenéis una excelente base de datos online, que es IMDb. Una base de datos sobre películas, es quizás la mejor base de datos, ¿no? Pues se trata de buscar los datos técnicos, ficho catalográfico de la película, ¿vale? Eso sería lo que hacemos siempre, básicamente, en términos básicos, ¿no? Pues director, título original, dirección, guión, país, año, producción, o sí, pues, hay algunas que incluso el casting completo, música, todos estos datos que catalográficamente identifica una película. Y IMDb no es la única, es una de las, quizás la más completa. Después está el contenido aparente. Decíamos que es como la sinopsis argumental, pero ampliada, ¿no? Atendiendo a hechos de relevancia histórica, hechos, condiciones de vida, personajes a destacar del tiempo histórico evocados en el film. Lo vamos a ver en el caso de El gato pardo, ¿no? Y el contenido latente, el contexto de la época de realización del film como producto cultural, ¿no? Momento donde se inserta la aparición de la película. Hay que tener en cuenta también la intención del autor. El autor es un artista, un intelectual de un momento y comparte con otros artistas, otros intelectuales, otros hombres y mujeres de su época una serie de inquietudes, ¿no? Es el momento de realización del film. Estos 3 puntos, estas 3 patas constituyen lo que se llama el análisis contextual. Esta segunda parte es el meollo del uso del cine como fuente para el historiador. No solamente con objetivos de ilustrar el pasado, sino también de analizar esa película como un producto de determinada época, producto cultural de determinada época. Y con esto llegamos al análisis contextual del gato pardo. Me gustaría poner algún corte de la película, quizás lo hacemos al final de la siguiente sesión. Bueno, el análisis contextual aplicado al gato pardo. Bueno, en ese sentido, el gato pardo, la ficha técnico-artística, bueno, la podéis sacar, bueno, es una fuente. Hay también fuentes bibliográficas, pero quizás las más actualizadas son hoy en día son las bases de datos online. Ya hemos mencionado a IMDb, ¿no? IMDb es la base de datos norteamericana, tiene también una versión en español, es el gato pardo, da los datos básicos de la película, tiempo de realización, director, guionista, en este caso, como el gato pardo está basado en una novela, pone también al autor de la novela, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, como parte del guión, y el guión y la adaptación del guión ha corrido a cargo de este señor, ¿no? Bien.
Esta es la novela en la que está basada la película. Una película, pero también hay otra base de datos. En España tenemos la versión en español del Film Affinity. Bueno, las dos bases son complementarias. Algunas aportan información que la otra no. Por ejemplo, la IMDb aporta información del casting completo de actores, que no aporta así, por ejemplo, en Film Affinity. También en Film Affinity aporta, por ejemplo, reseñas de prensa sobre la película. Esa es la ficha técnico-artística, ¿no? El contenido aparente, el tiempo evocado. Bueno, El gato pardo, si no lo habéis visto, bueno, pues ya he dicho que la trama transcurre en la Italia de la unificación. En la década de 1860, el líder revolucionario Garibaldi acelera la unificación italiana, la unificación nacional. Los pequeños estados en que estaba dividida Italia antes de unificarse se van incorporando al Reino de Italia bajo la corona de Víctor Manuel I de Saboya, rey del Piamonte. En concreto, la película habla de la invasión de Sicilia por las tropas, por los camisas rojas de Garibaldi, y significa el fin de ese reino, del reino de los Borbones en el sur de Italia. Y para uno de los personajes ficticios de la película, don Fabrizio, conde de Salina, es un gran contratiempo, es un aristócrata que se ve venir a los revolucionarios, ¿no? ¿Para qué se ha utilizado esta película en las clases de historia? Para hablar de la unificación italiana, para hablar de la unificación italiana. Hubo un referéndum, ¿no? Y la película aparece, ¿no? Y cómo se manipularon, el liberalismo del siglo XIX pues manipula los resultados electorales, ¿no? También se puede hablar de los dos proyectos de liberalismo, dos tipos de liberalismo, ¿no? El liberalismo oligárquico o conservador, que era el proyecto de Cavour, es decir, ese era el primer ministro del Piemonte, que obedecía a Víctor Manuel, o el proyecto de Garibaldiano, que era un liberalismo más radical, más democrático, era el proyecto de la Giovine Italia de Mancini. Pero también esta película nos sirve para hablar de la revolución burguesa, si hubo o no revolución burguesa, la relación, si los burgueses eran revolucionarios o eran más conservadores que revolucionarios, su relación con la élite que existía hasta entonces, que era la aristocracia, en este caso el conde de Salina, ¿no? Que era don Fabrizio. La relación de la aristocracia y la burguesía, ese matrimonio social que se produce entre los dos grupos, ¿no? La vieja aristocracia y la burguesía, que configurará la sociedad del siglo XIX. De tal manera que la aristocracia nunca fue, en definitiva, expropiada por la revolución burguesa. Los aristócratas sobrevivieron, evidentemente no fueron perseguidos como tales. Se perseguían porque eran algunos, porque era partidario de un rey, pero no por ser aristócrata, ¿no? Había aristócratas también revolucionario, ¿no? Es decir, el antiguo régimen persistió durante todo el siglo XIX en ese sentido, ¿no? Según la tesis de Mayer. Incluso la burguesía no era revolucionaria, sino que aspiraba a ennoblecerse, a comprar títulos nobiliarios y a imitar la forma de vida de la aristocracia, pese a que nos han hablado que la burguesía era revolucionaria y que el siglo XIX está lleno de revoluciones. Bueno, pues ese es el contenido aparente, el uso en definitiva, en la clase de historia. Después está el contenido latente de esta película, el momento de realización. ¿Qué ocurre? Bueno, Visconti produce esa película en 1963, es decir, un siglo después, en la época del centenario de Italia. Se están haciendo una serie de actividades culturales para Italia. Él saca esa película. Visconti es fiel a la novela de Lampedusa, bastante fiel a esa novela. Y esa novela había aparecido unos años antes, en 1957. Tanto Lampedusa como Visconti comparten la visión de una Italia que, ante la apariencia de una revolución, de que lo va a cambiar todo, no ocurre nada, finalmente. Italia, en
1947, después caído Mussolini, ocupada Italia por las tropas aliadas, parecía que todo se derrumbaba, ¿no? El Partido Comunista Italiano había avanzado mucho, era quizá la fuerza más importante, el Partido Comunista más importante de Italia, y el comunismo en la Unión Soviética había hecho el mayor esfuerzo, había pagado el mayor tributo de sangre para la liberación de Europa, liberarla de los nazis, ¿no? El Partido Comunista Italiano parecía que iba a llegar al poder, pero a pesar de que el Partido Comunista Italiano abogó por la República, y a pesar de que el Partido Comunista Italiano tuviera la mayoría de los votos sistemáticamente en las elecciones municipales, y en 1962, casi en el centenario, obtuviera la mayoría relativa en las elecciones nacionales, nunca llegó a gobernar Italia, porque se opuso a que gobernara la democracia cristiana y el Partido Socialista Italiano, evidentemente tutelados por Washington. Impidieron que el Partido Comunista Italiano gobernara Italia. Sin embargo, sí se dejó a nivel local que hubiera alcaldes comunistas, lo vemos en series como series de la época, como Camillo de Pepone, ¿no? Un cura y un alcalde comunista que tiene en su despacho la figura de Stalin. Todo esto que nos indica, bueno, todo esto nos habla de una frustración, la frustración de Visconti, el director, que era ante todo comunista, era un militante comunista, de que Italia, a pesar de que a pesar de que la monarquía ha caído, de que se ha instaurado la república, todo sigue igual en Italia. Los que gobernaban siguen gobernando y el proletariado sigue siendo un proletariado apartado sistemáticamente del ejercicio del poder en el Estado italiano. Bueno, y con esto doy por terminada mi exposición, las dos ideas básicas que quería resaltar sobre esto. Y creo que... ¿Qué tal? ¿Estamos nosotros solo aquí? No. Bueno, muchísimas gracias, Francisco Contreras. Vamos a pasar rápidamente a la intervención del profesor Gonzalo Butrón y si acaso al final pues podemos comentar lo que surja. Así que, bueno, pues cuando quieras, Gonzalo, puedes, si quieres, compartir la pantalla y puedes empezar. Pues buenas tardes a todos. Yo estoy muy contento de participar en esta actividad, aunque sea a distancia, como decía la profesora Díaz Zamorano en la intervención inicial, en la presentación. Parte de mi trayectoria la pasé en Huelva, aproximadamente 5 cursos a final de los 90, que fueron para mí realmente importantes en todos los ámbitos, en el académico y en el personal. Y agradezco mucho su invitación, que se haya acordado de mí para participar en esta iniciativa. Yo en este caso traigo un planteamiento un poco distinto al del profesor Contreras. Afortunadamente no he cargado mucho la presentación de cuestiones teóricas, sino que la he entendido más como un desbroce de la política de la película Dimes, que trata muchísimos asuntos en su desarrollo, enfocándolo sobre todo a las condiciones de vida y de trabajo en la Europa industrial. Bueno, yo también traía un par de diapositivas iniciales sobre la imagen y la historia, pero dado que Paco Contreras ya se ha extendido mucho y en realidad pues
coincidíamos, ¿no? Yo de manera más breve, él de manera más extensa, bueno, en la manera en la que el cine, la historia y la imagen en general se han ido relacionando en las últimas décadas. Y también algo sobre lo que la profesora Díaz Zamorano explicó al principio, ¿no? La idea de que el cine nos abre una ventana al pasado o nos abre también, como ha repetido el profesor Contreras, una ventana al futuro, pero sobre todo que seamos conscientes cuando nos acercamos al cine con interés histórico, que somos, bueno, estamos enfrente de una ficción, de una ilusión, que el trabajo de los cineastas es precisamente crear esa ilusión y hacernos pensar, sobre todo cuando miramos al pasado, que nos abren una ventana y que vemos todo tal como realmente ocurrió. Pero en realidad necesitamos armarnos de espíritu crítico y, bueno, pensar que en realidad somos marionetas en manos del director, del guionista, del director artístico, del iluminador, del encargado del vestuario, etcétera, que en realidad nos dirige hacia donde quieren y nos ofrecen y nos permiten ver solo lo que ellos quieren, cuando ellos quieren y como ellos quieren. Y en este sentido, pues, incluía esta diapositiva como toque de atención necesario siempre que nos acerquemos al cine, en este caso con vocación histórica, ¿no? Esta trampa también, como decía Contreras, de la ilusión de la realidad, de la verosimilitud, etcétera, en el caso de Daens es todavía mayor. Por una parte porque, al igual que El gato pardo, también se basa en una novela que escribió y publicó unos años antes de la película Louis-Paul Bon, y que estaba centrada en la visión de Daens a través de la figura de su hermano, de Peter Daens. Y luego, tanto el director de la película, Konings, como el guionista, Konings hace de director y de co-guionista, también para el guión realizaron un trabajo previo de documentación que en parte es similar al que hacemos los historiadores, solo que la academia nos obliga a una serie de rigores normativos a la hora de presentar nuestros resultados, y en el caso pues de los novelistas o de los cineastas no tienen ese corset que constriñen su discurso, sino que pueden incorporar pues elementos de ficción que hacen, bueno, la presentación y el discurso histórico mucho más atractivo, pero también más flexible. Y en este caso de Daens, hay también cuestiones complementarias o factores complementarios que hacen que la percepción de la realidad, la ilusión de esa verosimilitud sea todavía más complicada, porque por un lado la película tiene una ambientación espectacular y parece que nos traslada al mundo obrero de la época como no lo habíamos imaginado, por la iluminación, por el vestuario, por los escenarios. Nos introduce en la fábrica y parece que sentimos la suciedad, los olores, vivimos los mismos problemas que los obreros. Nos lleva al barrio obrero, que nos lo presenta además de improviso. El padre Daens está siguiendo a un niño y de pronto cruza una calle y se encuentra un mundo que no se había imaginado que era así. O la casa de una familia obrera, ¿no? de una familia protagonista, los Escoliers, que también nos la presentan. Son familia numerosa, trabaja la mayoría de los miembros de la familia, el padre y la mayoría de los hermanos, y aún así la miseria es tal que no tienen prácticamente ni espacio, ni comida, ni comodidad alguna, ¿no?
Otra estrategia de refuerzo de esa ilusión es la inclusión de personajes reales. No solo Adolf Daines, el padre Daines, que es el protagonista de la película, su hermano Peter Daines, que también existió, el principal enemigo político de Daines, Charles Boost, que fue ministro de Estado justo en los años en los que se desarrolla la película, del 91 al 94, el obispo de Gante, que también tiene un protagonismo secundario, también existió, Anton Stielemans, o incluso el propio rey belga, Leopoldo II, sale en algunas escenas. Y una tercera cuestión o una tercera estrategia que refuerza esta idea de la realidad o de la confusión de la realidad de la ficción es que recrea también situaciones que realmente existieron y que imagino que el novelista y los guionistas han podido además rescatar de las sesiones, del diario de sesiones del Parlamento belga, de modo que la votación de la ley de sufragio no es exactamente universal, allí se llamó plural porque tenía algunas limitaciones, y las intervenciones de Daines, los discursos de Daines en el Parlamento, que se representan varias veces, pues imagino que están inspirados o siguen de manera clara lo que realmente sucedió en el Parlamento, porque está recogido por la prensa o por el diario de sesiones. Teniendo en cuenta estas circunstancias, está claro que la película nos presenta un momento histórico interesante dentro de la evolución de la Europa del siglo XIX y su transición pues del máximo esplendor político e imperial. En la película también aparecen momentos que hacen referencia al imperialismo belga, que contrastan con la realidad social de la mayoría de los belgas. Pero es un momento clave, en el momento en el que, como decía antes, se conceden derechos políticos a la mayoría de los adultos hombres de nacionalidad belga. Es el momento también en el que acaba de nacer el Partido Socialista, está dando sus primeros pasos, y es el momento también en el que, inspirado por la encíclica Rerum Novarum, el padre Daines y otros, atraídos por la doctrina social de la Iglesia, fundan el Partido Popular Cristiano, que será con el tiempo importante en el escenario político belga. Y junto a esa situación política de fondo, pues la película nos dirige hacia los modos de vida y trabajo de esa población, en concreto una parte de Bélgica del momento, la parte industrial de Flandes, la ciudad en concreto Aalst, que sufre o pasa por esos momentos por una coyuntura económica difícil, y el punto de partida es que ya no solo se vive en unas condiciones de explotación y abuso, sino que como se van a acabar las subvenciones del gobierno a la industria nacional, la patronal tiene que reaccionar, y el punto de partida de la película es una reunión de los empresarios que tienen que decidir qué hacer para ser competitivos, porque sin la ayuda del Estado van a dejar de serlo. Pues con ese telón de fondo, la película da en realidad para análisis político, análisis económico y análisis social. Yo me voy a centrar en lo político y en lo social, que es donde más protagonismo tiene Daines y más protagonismo tiene la clase obrera, y en este caso, pues en ese contexto de apertura política, de concesión del sufragio plural, pues el monopolio que la élite conservadora había tenido de la política empieza a romperse, y la película nos presenta tres alternativas. Primero, un pequeño grupo burgués liberal que comparte con los conservadores el modo de vida, porque son fabricantes, son empresarios,
son burgueses, pero tienen cierta conciencia social, ¿no? Y en un momento dado, en esa reunión, uno de estos liberales que son minoría lo expresa de manera muy clara, ¿no? Y le dice al ministro: a los liberales nos preocupa la situación de nuestros obreros. Señor Bust, gente que vive en la miseria más absoluta. Junto a ellos van a estar Dines y los promotores del Partido Popular Cristiano, que, como decía antes, pues tiene una conciencia social importante de carácter cristiano, que es la que, bueno, la vertiente del partido que más fomenta la película, pero en realidad también este partido tuvo un punto de nacionalismo, porque donde más se desarrolla es en los ambientes de la comunidad flamenca, que estaba políticamente infrarrepresentada antes del cambio de 1893 y que ahora, desde 1893, va a tener una participación política importante y, bueno, va a luchar por salir de la subordinación que tenía frente a la Bélgica francófona, que era la Bélgica del poder, la Bélgica de las élites. Y por último, junto a los burgueses liberales y a estos cristianos sociales, también la película nos presenta la expansión del Partido Socialista, en este caso un partido joven, cuyo máximo representante en la película es precisamente un joven, Jan de Meter. De estos tres grupos, los que tienen más protagonismo en la película son precisamente los socialistas y los llamados daensistas, que al principio van a confluir, sobre todo porque ambos van a reclamar el sufragio universal. Lo hace Daens en un sermón con un fuerte contenido visual en una parroquia de la ciudad, en la que proclama, ¿no? Ya es hora de que las voces de los pobres se dejen oír en nuestro país. ¿Por qué la voz de los ricos siempre resuena más que la de los pobres? Tal vez la voz de un rico tiene más valor que la de un pobre. ¿Por qué el voto de un pobre vale menos que el de un rico? Hay que poner término a esta injusticia organizada y consentida. E igualmente, en la película se recrea un hecho real, una huelga general promovida por los socialistas en el año 1893 en defensa del sufragio universal. Sin embargo, socialistas y daensistas acabarán distanciándose porque sobre todo desde la Iglesia, instigada por Bust, se va a desarrollar una campaña que desacredita a Daens. La primera vez que Bust se encuentra con Daens, ya lo tacha de socialista y le hace una primera amenaza, ¿no? Le recordaré que hay opiniones incompatibles con ciertos atuendos. Si desea conservar la sotana, le daré un consejo, que no se repita. Y Bust no solo va a presionar a Daens, sino que va a ir moviendo hilos y llegando al obispo de Gante, al cardenal en Bruselas o incluso hasta Roma. Y fruto de esa presión, el obispo de Gante, que en la película aparece como una persona relativamente moderada, acaba cediendo y también pinchando o presionando a Daens, ¿no? Y en un encuentro le presenta su opinión, ¿no? Todo es consecuencia de sus estúpidas charlas. Su misión es enseñar la palabra de Dios, no la de los socialistas. Por si todavía no se ha enterado, Dios ha querido que haya desigualdad en la tierra. Es meridianamente claro los dos puntos o las dos caras de la Iglesia en ese momento. La Iglesia que, como Daens, se acerca a la realidad que viven los católicos, la realidad miserable, y la Iglesia que no tiene contacto con esa realidad y que la asume como fruto de la voluntad divina, ¿no? Pero toda esta presión va a ir haciendo mella en Daens, que irá retrayéndose y al final provocará la confusión y el desencanto entre sus seguidores. Si nos vamos al contexto económico, pues veremos
que la situación es, por una parte, deplorable, y en realidad lo que habría que preguntarse es si nuestra idea de progreso, que normalmente la damos por hecha y no la cuestionamos, sigue valiendo hoy en día, ¿no? Si de verdad lo que nos han ido inculcando durante décadas, de decir que la Ilustración, el liberalismo y el capitalismo nos marcaron una senda de progreso, de verdad fue un progreso real, ¿no? Y si tuvo una incidencia clara sobre las condiciones de vida del conjunto de la población. Y la película nos deja claro que no, que el progreso se quedó en las quintas y en las mansiones de los burgueses, y en el conjunto de la sociedad, en ese barrio obrero hostil y deplorable, el progreso no ha llegado ni parece que vaya a llegar. Y la película pues se centra sobre todo en esos perdedores de la revolución, esos perdedores del liberalismo, esos perdedores del capitalismo, y nos habla a lo largo de numerosas escenas del deterioro general de sus condiciones de vida y de trabajo, de el desamparo que tienen por la falta de regulación, o incluso cuando hay regulación, porque hay una escena, la denuncia de Daens consigue que el Parlamento mande una inspección a las fábricas de ALS, pero incluso cuando hay regulación o inspección, la clase empresarial se las arregla para continuar sus abusos y ocultar sus irregularidades. Y al final, pues, lo que vemos en la película es que la mayoría de la población sufre largas jornadas de trabajo, salarios insuficientes, condiciones pésimas de seguridad y de salubridad en la fábrica, etcétera. ¿Y qué hay detrás de esa visión de la película? Pues normalmente una realidad que nos lleva sobre todo a la cuestión del trabajo infantil, que también es un problema que se mantiene en la actualidad, aunque nosotros nos ponemos las anteojeras y miramos solo lo que nos interesa y evitamos el sufrimiento pensando que buena parte de lo que consumimos está hecho con mano de obra infantil y abusada y explotada como hace 100 años, ¿no? El problema es que había un vacío legislativo en toda Europa, de eso se aprovecharon los empresarios. En Inglaterra fue precisamente los accidentes y el aumento de la siniestralidad laboral la que fue sacando a la luz pública el contexto en el que trabajaban los niños. Un accidente en una mina en 1838 está detrás de una investigación parlamentaria y de la ley que reguló el trabajo infantil en las minas en el año 42, que fue una ley muy limitada, pero al menos ponía coto a los abusos generalizados. Casi paralelamente en Bélgica el Parlamento también abre una encuesta y una investigación, pero sus resultados en el año 48 no son aceptados por el Parlamento. Como resultado de la investigación de esa encuesta nacional, se hace un proyecto de ley que intenta prohibir el trabajo a los menores de 10 años y regular a media jornada, que vienen a ser 6 horas y media para los menores de 14, y el Parlamento, dominado por esas élites conservadoras y empresariales, no aprueba esa proposición, y en Bélgica no habrá regulación del trabajo infantil hasta el año 89, momentos antes del contexto en el que se desarrolla la película, cuando se prohíbe el trabajo a los menores de 12 años y se regula a 12 horas, que sigue siendo una barbaridad, el trabajo de los adolescentes, podríamos decir, entre los 14 y los 18 años.
En ese contexto, la película trata muy bien cuáles eran las relaciones laborales. Como os decía antes, una de las escenas iniciales es una reunión de los empresarios que tienen que hacer frente a ese contexto de fin de subvenciones, y lo primero que queda claro de esa reunión es el desprecio de clase que existe y la falta de empatía que hay respecto al resto de la población, ¿no? Uno de los empresarios lo deja muy claro en la reunión. La ciudad de Aalst cada día es más peligrosa. Nos insultan, nos roban, acosan a nuestras mujeres, y el ministro lo que le contesta es, o lo que refuerza del discurso es: hay que hacer un esfuerzo para recordar a los obreros que respeten a los que les alimentan y hay devolverles al buen camino. Con esa previa, no hay que extrañar que dentro de los empresarios, dentro de la patronal, no haya grandes ideas para, bueno, convertirse en competitivos una vez que ya no haya subvenciones. La primera idea es la más fácil: reducir los salarios. La segunda, emplear mano de obra femenina, que es más barata que la masculina. Y finalmente, además, reducir el número de trabajadoras por cada máquina de hilados, que era la principal actividad fabril de la ciudad. Bueno, aquí os traigo parte de esa conversación que mantienen durante la escena, en la que hay una minoría, solo dos fabricantes liberales, que tienen, como ya he avanzado antes, una sensibilidad distinta, y una mayoría, en torno a 6 o 7, fabricantes conservadores. Cuando se habla de reducir salarios, que es lo más fácil, los liberales se resisten y preguntan: ¿cómo? ¿Reduciendo más los salarios? Eso es imposible. En cambio, los conservadores sí lo ven, si es que hay un acuerdo empresarial. Señores, si todos imponemos el mismo salario, aceptarán hasta 1,40 francos por 14 horas de trabajo. El liberal contesta: 1,40 francos, si el kilo de pan vale 60 céntimos y el saco de carbón 1,50, no tendrán para vivir. Y el conservador contesta: no vivirán si cierran las fábricas. Otro conservador advierte de que hay mucho descontento y que si se reducen los salarios va a haber problemas. Y entonces lo que propone es reorganizar el trabajo y primar a las obreras sobre los obreros. Pero esto también lo discute uno de los liberales. Supongo que no lo dirá en serio. 3 obreras cada 4 máquinas, 12, 13, 14 horas por noche. ¿Qué ocurre? ¿No tienen suficientes accidentes? ¿Cuántos muertos has tenido? Y en este caso, pues el ministro dice: dejemos la demagogia. Y en parte alineado con lo que ya vimos que decía el obispo, que en todas, bueno, que Dios había querido que hubiera pobres, pues Bush también habla en un sentido parecido, ¿no? En todas las guerras hay víctimas. Y en este caso, pues a los obreros a los que les toca ese papel. Esa realidad la va a conocer Daens nada más llegar a la ciudad, cuando encuentra un problema surgido. Hay una niña obrera muerta que encima estaba embarazada y a la que no pueden enterrar porque ha muerto en un camino, y la traen a la ciudad y están discutiendo de dónde tirarla, dónde dejarla, y eso se sensibiliza a Daens, y nada más llegar, pues publica un artículo en el periódico de su hermano, en primera plana, que sabemos por la imagen que nos presenta, que se titula "Mueren demasiados niños en Aalst", y conocemos parte de su contenido porque Bush, enfadado por el artículo, lo lee en voz alta al hermano de Daens, que era el impresor del periódico. Cada día en Aalst hay niños que mueren de frío frente a las fábricas en las que se confeccionan tejidos para vestir a los ricos. Esto molesta especialmente a los fabricantes y les va a empezar a provocar
una reacción de ira frente a Daesh y la consiguiente persecución que expliqué antes con la acusación de socialista. Pero Daesh no se queda ahí. Una vez que consigue ganar las elecciones en esa circunscripción y derrotar al propio Bush, una de sus intervenciones en el Parlamento, que parece que es de las primeras, denuncia la situación de esos trabajadores y pone como ejemplo uno que ha conocido de primera mano de una joven de 14 años que, según le ha contado, trabaja más de 12 horas al día, desde las 6 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, en un ambiente insano, con los pies en agua tibia, que además, estando en invierno, pues llega a casa siempre congelada. Y lo peor es que ni siquiera gana el franco 40 que decían antes los empresarios, sino que como es menor, gana menos, gana solo 50 céntimos al día. Y lo que se pregunta Daesh es algo que también se preguntaron los ingleses en el año 42 cuando prohibieron el trabajo femenino o en trabajo infantil femenino en las minas, y es que cuando vayan a ser madres, ¿qué tipo de madre van a ser, ¿no? Y en este caso, pues, no maldecirá su suerte, no maldecirá esta sociedad, no maldecirá a esta civilización de progreso de la que tan orgullosos estamos. Y el problema va a ser que, pese a la denuncia de Daesh, pese a la lucha obrera que aparece en la película, que hay varios momentos de tensión, con huelgas, con enfrentamientos, los obreros por ahora no van a conseguir nada y además van a pagar un duro precio. Cuando hay protesta van a ser contestados con cargas policiales, y cuando hay huelga se van a quedar sin trabajo, sin ingresos, y van a pasar hambre, y se ve en las casas y en la calle. Y al final, pues, el mensaje que nos manda la película es el de la miseria en la que vive buena parte de la población, miseria que lleva a la muerte desde el principio hasta el final, porque la imagen inicial es la de esa niña embarazada que ha sido expulsada del trabajo y que ha muerto en un camino, y ha sido llevada a la ciudad a ver qué hacían con ella. En mitad de la película hay un accidente en la fábrica y también toca a un niño, y la película acaba como empieza. Otro de los niños trabajadores muere porque intenta robar un trozo de carne al tigre de un pequeño circo que ha llegado a la ciudad, y aunque no se ve, pues se da por hecho que muere en ese intento, y en el fondo también muere por hambre. Y en este caso, pues la película empieza como acaba, con Daesh enfrentándose a una muerte infantil, y con Daesh, en todo caso, reaccionando, porque después de llevar un tiempo apartado, al final vuelve a reaccionar y vuelve a ponerse del lado de los trabajadores, y de hecho volverá a presentarse a las elecciones y tendrá un segundo mandato en una nueva legislatura, pues aparentemente también con el apoyo del voto de los trabajadores católicos de aquella ciudad, ¿no? Y bueno, pues termino con una cita de esa escena inicial, ¿no? Cuando el señor campesino trae en un carro a la niña muerta, y que hay una discusión que nos habla de cómo se vive la muerte infantil, cómo es de constante y cómo está de presente en la vida de esta parte de la población, y cómo está de normalizada, ¿no? Se preguntan, ¿dónde vas? ¿Qué te has creído? ¿Que esto es un cementerio o el depósito? ¿Por qué la traes aquí? Tírala en tu casa donde quieras. Y cuando Daesh llega y pregunta, se interesa, pues le dicen, ha muerto de frío, todos los días pasa lo mismo. Los granjeros encuentran los cadáveres y los traen aquí en vez de enterrarlos. Bueno, pues igual he corrido un poquito, pero espero que la
la presentación haya sido clara, por lo menos en esos puntos clave de cómo, bueno, con los mecanismos de la ficción se puede presentar y denunciar, pasados 100 años, las miserables formas de vida y de trabajo que tenía la sociedad occidental a final del siglo XIX.